Bueno, para comenzar vamos a agradezco a los que se van, los que están ya en la videoconferencia y los que se van a ir agregando. Los vamos a esperar un ratito nada más, un minuto y vamos a dar inicio. Me pueden escribir en el chat a ver si se ve la presentación, si se puede escuchar mi voz también. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, voy a ir comenzando porque por motivo de tiempo, ¿verdad? Muchas veces hay programadas otras actividades. Vamos a dar cumplimiento a la hora establecida. Primero, agradecerles por estar acá. Segundo, pedirles disculpas a ver si se escucha algún ruido, porque ese día es bastante familiar, ¿verdad? Anda bastante gente cerca y se puede escuchar alguno que otro ruido que sea gracioso o puede ser molesto, ¿verdad? Para iniciar, agradecerles. Ese día les voy a presentar acerca del tema de reinos de la naturaleza, de la parte 1, dominio eucaira o eucariote, ¿verdad? Pero para dar paso, mi nombre es Cristian Balmores Rosales. Yo estoy encargado de la tutoría de la materia de biología en el grupo 02, por si hay alguien nuevo o por si no me había visto antes, ¿verdad? Mi nombre es Cristian Bermúdez Rosales y es un gusto estar acá con ustedes. Como les comentaba anteriormente, este día vamos a hablar un poco acerca de los reinos de la naturaleza. La parte 1 específicamente acerca del dominio eucaira o comúnmente denominado eucariota, ¿verdad? El dominio eucaira también es conocido como dominio eucariota. Ese incluye organismos que presentan núcleo verdadero delimitado, o sea que sí se puede como ser observable, ¿verdad? Dentro de lo que son los dominios. También este está dentro de una doble capa lípida, que es la membrana celular, y este consta de organismos unicelulares y pluricelulares, en los cuales las diferentes células se especializan para desempeñar funciones especiales y esas son autótrofos. Y en su mayoría se producen, estas son de gran beneficio porque estas son las que producen la mayor cantidad de oxígeno para nuestro planeta. También estas se encuentran en organismos como protozoos, que son ciliados y flagelados, que esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y también estos se encuentran en diplomonas, algas rojas, eugenglenoides, hongos, animales y plantas. También dentro del dominio de los eucariotas se encuentran los reinos protistas, Fuji, animal y plantae. Ese día, por motivos de tiempo, solamente vamos a tocar lo que es el reino protista y el reino Fuji. Entre los protistas tenemos que el reino protista es un grupo de diversos seres vivos eucariotes, es decir, que estos presentan núcleo verdadero, como hablábamos al inicio. La mayoría son microscópicos unicelulares, sin formar tejidos
órganos y sistemas de órganos como los organismos animales y vegetales. También existen formas multicelulares. En el pasado era común considerar que los protistas fotosintéticos, o sea, las algas, estos eran considerados como plantas inferiores. Protistas heterótrofos unicelulares, o mejor conocidos como los protozoos, eran considerados como animales inferiores. Los protistas, ellos representaban varios linajes filogenéticos, bastante distintos e informalmente se pueden ser agrupados en autótrofos fotosintéticos, o sea, las algas. Y también están los unicelulares autótrofos y heterótrofos, son las euglenoides, dinoflagelos o dinoflagelados, ¿verdad? Los heterótrofos multinucleoides multicelulares son conocidos estos como los mohos mucilaginosos y acuáticos, y heterótrofos unicelulares son conocidos como los protozoos. Las características de estos son: los protistas pueden ser microscópicos, estos pueden ser observables por medio de microscopio, y pueden ser también macroscópicos, que estos se pueden observar a simple vista. También estos pueden ser unicelulares, formados por una célula plasmodium, que es acá este ejemplo, es la primera, figura número 1, y también amoebas, que es en la figura número 2. Y en otros protistas, los cuerpos están formados por muchas células pluricelulares, como por ejemplo la alga parda, que es un ejemplo de Sargassum, o sea, como la figura número 3. Para verlos un poquito más detallado, vamos a ver el Plasmodium. También está la amoeba y el Sargassum. También estos pueden ser coloniales, que están formados por cuerpos, por un laxo de células, como lo es el Volvox, que este grupo que está acá, ese es conocido como el Volvox. Algunos protistas presentan estructuras de locomoción que les permite desplazarse de un lugar a otro, como es el ejemplo de la amoeba. Esta presenta pseudópodos o falsos pies. También Paramecium cilius, que son estos, ¿verdad? Y también está Euglena flageloso, que es la figura de en medio. Esta, en cambio, está la tercera figura, que se llama Vorticella, y esta carece de dichas estructuras y permanece adherida a los sustratos. Acá tenemos el ejemplo de Paramecio, que estas como patitas que tiene acá le permiten desplazarse de un lado hacia otro. Y como en esta segunda que tenemos acá, tenemos la parte esencial de locomoción, que es el flagelo. Es esa como colita que es la que hace que se mueva. Mientras que en esto otro, los vorticelas, en esta únicamente hace que permanezcan adheridas al sustrato, o sea, puede ser tierra, rocas o algo otro, ¿verdad? Y también existen protistas autótrofos. Estos obtienen su alimento mediante la fotosíntesis, al igual que las plantas. Otros heterótrofos obtienen el alimento por absorción, como son los hongos y otros, ¿verdad? Y realizan combinaciones de ambos tipos. Los protistas pueden vivir en presencia de oxígeno y se les llama protistas aeróbicos, mientras que otros
Solo pueden vivir en ausencia de este gas y reciben el nombre de protistas anaeróbicos. La reproducción en la mayoría de las especies del reino protista son asexuales y otros, como lo es la minoría, se reproducen de una forma sexualmente. La variante sexual implica meiosis y la unión de gametos sin la formación de embriones. El hábitat de estos es acuático, en su mayoría marinos, de agua dulce y de lugares húmedos. En los ecosistemas acuáticos forman parte importante de la cadena alimenticia, como lo son los fitoplancton y los zooplancton. Como bien sabemos, son estas microalgas que permiten alimentarse a algunas especies marinas. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de la importancia. Esta puede ser médica y ecológica. También hay algo otras que no se han colocado, ¿verdad? Pero de las más importantes existen estas. Existen dinoflagelados, rofitas altamente tóxicos, que eso crean la densidad general en las llamadas mareas rojas, que como bien bien hemos escuchado o sabemos, las mareas rojas son las que se provocan en el océano. Y estas es una toxina que causa mortalidad entre los peces y la intoxicación a quienes consumen estos moluscos. También una de la importancia en la ecológica, algunos dinoflagelados son endosimbiotes de corales, denominándose zooxantelas, que son responsables de la reproductividad primaria, que permite la existencia de los arrecifes de coral. Como bien sabemos, los arrecifes de coral son algo primordial para la producción de oxígeno en nuestro planeta, como hablábamos al inicio. En el suelo, esos también, en los suelos pueden actuar, ¿verdad?, de una forma en descomposición de organismos, desintegrando materia orgánica, también en sustancias que pueden ser utilizadas por otros seres vivos. Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es el reino fungi, que estos básicamente son los hongos. Son organismos que durante mucho tiempo se clasificaron como en el reino vegetal, por ser inmóviles y por poseer paredes celulares. Pero en la actualidad, los biólogos reconocen que estos organismos no son plantas. Sin embargo, estudios recientes sugieren que los hongos se relacionan más cerca de los animales que con las plantas. Por ello, en 1969, el científico Whittaker estableció la clasificación de estos en 5 reinos y los ubicó dentro del reino fungi. El término fungi proviene del latín y significa hongos, y designa a un grupo de organismos eucariotas muy diversos, principalmente terrestres, entre los que se encuentran mohos, levaduras, setas, como lo tenemos en la figura de abajo. Y estos se desarrollan en lugares oscuros, húmedos, y su mayoría compuestos por masa multicelular, y algunos son únicamente como la levadura. Acá tenemos el ejemplo abajo, el primero, que es la levadura, los mohos que se crean en el pan, las setas. Los hongos también son organismos con nutrición heterótrofa, ya sean saprófitos que se alimentan de materia orgánica muerta, como champiñones, parásitos que se alimentan de organismos vivos, como la roya del café. También estos también hongos linqueseados. Por lo tanto, estos son
los principales descomponedores o desintegradores de materia orgánica y en algunos casos de materia inorgánica. Eso almacenan sustancias de reserva en forma de glucógeno. Y las características de estos, la principal, que son eucariotes, son unicelulares o pluricelulares. Estos son heterótrofos y no tienen la capacidad de elaborar su propio alimento. Estos en su mayoría poseen pared celular que está compuesta de quitina. Forman asociaciones simbióticas con las raíces en algunas plantas como plantas o con algas. Forman asociaciones con raíces de denominación micorrizas. En estas asociaciones, las plantas reciben el hongo nutrientes, minerales y agua. Y el hongo obtiene de la planta hidratos de carbono y vitaminas que él por sí mismo no es capaz de sintetizar, mientras que la planta lo puede hacer a través de fotosíntesis y otras reacciones internas. Otro tipo de asociaciones es con las algas, y esto se conoce como fotobionete, que pueden ser una cianobacteria o clorófita. Las asociaciones se denominan líquen y el hongo es llamado micobionte. La reproducción de estos puede ser sexual y asexual. La asexual ocurre por lo general en hongos unicelulares como la levadura o por producción de esporas. En los hongos multicelulares como el moho del pan, ¿verdad? Y la clasificación de esas se han clasificado en 6 divisiones. La primera se llama Chindritiomycota, llamados mohos acuáticos o mildios vellosos. Estos poseen células móviles y pared celular de quitina. Esta, a su vez, están compuestas por celulosa, hifas vegetativas, diploides, como por ejemplo el saprolegnia, que parasita camarones y peces, como está en la figura de abajo. Esa afecta lo que son. Acá en el ejemplo tenemos que este tipo de mohos o de hongos están como atacando por saprolegnia. Aquí se ve que están atacando a un pez. En la figura, perdón, la clasificación número 2, tenemos lo que se llama zigomicota. Y estas pueden ser acuáticos y a la vez también pueden ser terrestres. Esos no, son sin células flageladas, hifas. Estas también a su vez poseen paredes de quitina y producen produce esporangios en su interior, y estos contienen perdón, que es bastante trabado para mí, esporangiosporas, que esas son como más representativas como en lo del moho del pan, y también forman rizoides y estolones,
que son mejor conocidas como el parásito de la mosca, ¿verdad? Acá tenemos el ejemplo. Donde se ve que es una cigarra que está siendo atacada por entomorfora. En la tercera tenemos que se llama glomeromicota. Son hongos simbiontes que forman asociaciones con raíces llamadas micorrizas. Estas invaden las células vivas de la raíz y poseen hifas conocíticas y se reproducen de forma asexual. Acá tenemos el ejemplo de esto. Se ve cómo es que esas actúan dentro de lo que son lo de las plantas, ¿verdad? También tenemos lo que son, en el número 4 tenemos las ascomicotas, que se presentan hifas septadas y son unicleadas. Las paredes celular de glucano y quitina y forman cuerpos fructíferos en el ascocarpo, el cual puede tener diversidad de formas y colores, y pueden ser unicelulares o multicelulares, con un asca, tacos en la imento, generalmente con 8 ascosporas, como lo tiene acá en el ejemplo. Y estas pueden ser unicelulares, como hablamos al inicio, como se hablaba que pueden tener 8 esporas. Y estas, en algunas, poseen lo que es una fuente de LSD, que es un ácido lisérnico que se utiliza en medicina como inductor de parto. También tenemos otra variante de esta que se llama basidiomicota, que esa presenta hifas septadas. La pared celular está conformada por quitina y glucán. La mayor puede ser multicelulares y forman basidocarpo con diversidad de color y de formas. Estos son también setas de coral, orejas, pejines y otros. Y esta está conformada por 4 bacidosporas, las que poseen basidocarpo. Es como lo conocemos del hongo común, ¿verdad? Que está compuesto por pileo, que es su sombría, el anillo, el estipie, típite y la volva. También tenemos la otra variante, la número 6, que es la deuteromicota, llamados también hongos mitospóricos o imperfectos, en forma de moho o mildios. Solo se reproducen asexualmente, algunos de esos presentan importancia en la medicina, porque a partir de ellos se han obtenido antibióticos que generan grandes representativos, como es Penicillium notatum, que se obtiene de ahí, es donde se obtiene la penicilina. Y también está el Trichopiton dermatofito, eso es donde se produce el de atleta.
tenemos el ejemplo de esto. Tenemos la importancia de estos. Tenemos que, como en el anterior, esto tiene importancia en diferentes rubros. Está en el rubro agrícola, alimenticio, ecológico, en la industria, en la medicina y en lo social. En lo agrícola se dice que son parásitos. Estos se pueden producir en el cultivo del café, en la papa, el trigo, en la uva, el maíz, en diferentes producciones, ¿verdad? Y eso provocan en algunas ocasiones pérdidas económicas considerables. En algunas especies son utilizadas como el control biológico de plagas y enfermedades. En la parte alimenticia está, como comúnmente lo conocemos como el champiñón, Agaricius campestris, que es este mismo, y también que estas son de las comestibles, ¿verdad? Estas a la vez pueden afectar en una diversidad de cereales. En la parte ecológica, junto con las bacterias, son consideradas como los barredores naturales o capaces de degradar materia orgánica y de otros compuestos, como las células, lignina, y estos pueden liberar agua, dióxido de carbono, minerales y vitaminas, dejándolos disponibles para otros organismos. También en la forma industrial, la importancia de estos son de gran utilidad para la industria en la fabricación de vinos. Recordemos que los vinos llevan un proceso, ¿verdad? Donde se deben de añejar, así como el proceso del pan, el proceso de los quesos, medicamentos y productos biotecnológicos. En la parte médica, como hablamos anteriormente, en este hongo, el Penicillium notatum, Penicillium chrysogenicinum, que son de donde se extrae la penicilina, que ayudan, ¿verdad?, como antibióticos. Así como también las infecciones de piscina, como la micosis, que son algunas de esas infecciones como que son un poquito superficiales, ¿verdad? Y en lo social se dice que estos hongos existen, hongos alucinógenos que producen alcaloides que afectan el sistema nervioso y aumentan las conexiones neuronales. Estos pueden provocar hipersensibilidad sensorial, alucinaciones como el psilocibe con cibe. Esos son llamados hongos sagrados para algunas personas, ¿verdad? Ahorita vamos a la parte de preguntas. No sé si tienen alguna pregunta los espectadores hasta el momento. Los puedo leer ahorita en el chat. Tenemos a Luis Acevedo, a Jonathan, a Claudia. No sé si tienen alguna pregunta por el momento. Si no hay preguntas, yo sí les tengo preguntas a ustedes. La primera pregunta que tengo es, ¿cuáles son los reinos que se encuentran dentro del dominio de los eucairas? La segunda, ¿cuál es la función de algunos protistas con su estructura de locomoción? Y la tercera, ¿cuál es la importancia del reino fungi?
Chicas, chicos, no sé si tienen respuesta para las preguntas. Recordándole, ¿cuáles son los reinos que se encuentran dentro del dominio de los eucarias? ¿Cuál es la función de algunos protistas con su estructura de locomoción? ¿Y cuál es la importancia del reino fungi? Bueno, solamente le voy a ayudar en esta pregunta. Para recapitular, agradezco mucho a Jonathan, ¿verdad? Porque siempre está pendiente de todas las videoconferencias. Sé que a veces no hay mucho tiempo, ¿verdad?, para estar conectado, pero estamos hablando un poco acerca de los reinos de la naturaleza, específicamente la parte 1, que es el dominio eucaria o los eucariotas. Y hablábamos que él tiene mucho interés en responder la pregunta número 1, y la respuesta de este es: dentro del dominio de los eucarias se encuentran los reinos protista, fungi, animal y plantae. Se acercaba mucho a la respuesta que él nos quería dar. Bien, Claudia, ¿verdad?, está dándonos su respuesta, que es correcta. Esas preguntas se las voy a colocar en el foro correspondiente a este tema. Ya por motivos de tiempo, ¿verdad?, ya no podemos estar dándole respuesta a estas, porque sé que tienen algunas otras programaciones. Y solamente agradecerle a todos los que se conectaron y a todos los que van a ver esta videoconferencia por medio de la plataforma de YouTube. Recuerden que si se perdieron algún detalle de esta videoconferencia, pueden ir al enlace que les he mandado a sus correos en la agenda semanal. Ahí pueden ver esta videoconferencia ya de una forma detallada, ¿verdad?, por si se perdieron algún detalle desde que inició. Solamente agradecerles, recordarles que pueden seguir estudiando, ya queda poco tiempo para su prueba. Nada más desearles una feliz tarde, y no sé si tienen alguna pregunta antes que nos desconectemos. Podrían hacer por medio del chat. Yo los estaré leyendo y trataré de darles respuesta. Bueno, si no hay nada más que agregar, eso sería todo. Les deseo feliz tarde, que un buen día. Nos vemos en la próxima.